Álgebra vectorial. Primero vamos a hablar de lo que son magnitudes escalares y vectoriales. Existen magnitudes o cantidades denominadas magnitudes escalares. ¿Por qué? Porque quedan perfiladas netamente a través de un número o un escalar. Por ejemplo, la temperatura, el trabajo, el peso específico, por citar algunos ejemplos. Pero hay otras magnitudes que además necesitan de una dirección y un sentido. Esas reciben el nombre de magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Por mencionar algunas. Esas magnitudes vectoriales que necesitan la dirección y el sentido necesitan de un vector, que es el objetivo clave de este capítulo. Arrancando de lo que es un vector, llegar a ver el álgebra vectorial. Antes de seguir, les comento que este hipervínculo es una animación de GeoGebra muy interesante que les resume todo el capítulo a través de una animación visual desde este párrafo 2 hasta el párrafo 6 inclusive, no en su totalidad, pero bastante. Estamos hablando de este. El resto, muy bien y muy claras se manifiestan las ideas. Vamos a las primeras definiciones. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento, una idea que traemos del primario, pero no es un segmento cualquiera. Es un segmento en el que se ha establecido un orden para sus extremos, es decir, es un segmento orientado. Se caracteriza por tener dirección, sentido y módulo. Fíjense, esto arranca de un punto A a otro B. Este sería el primer punto extremo, que es el origen del vector, y el segundo punto extremo, el extremo del mismo. Lo notamos AB con una flechita B arriba o simplemente vector U. Entonces, recapitulando, un vector se caracteriza por tres elementos. La dirección, que está determinada por la dirección de la recta que lo sostiene, o cualquier paralela a ella. El sentido, que está dado por la ordenación de sus puntos extremos y que induce una orientación del primer punto extremo al segundo. La punta de flecha lo determina. Y la longitud o intensidad, que es lo que mide, ¿sí? Básicamente sería la distancia, una distancia que es numérica entre los puntos A y B. Al módulo de un vector lo notamos con barras como el valor absoluto, pero hay que distinguir claramente que el módulo corresponde a un vector y para un escalar es valor absoluto. Por ahí se abusa en la notación y se le dice al valor absoluto módulo, lo cual es incorrecto. Propiedad fundamental del módulo es que cualquiera sea el vector A, el módulo del vector es siempre positivo o nulo, o sea, no negativo. Vectores colineales o paralelos. Acá es importante tener en cuenta que se puede considerar el clásico sentido de paralelismo de vectores o el vector colineal, es decir, que coexisten en una misma línea de acción. Y este que está representado acá es un plano y tres vectores coplanares. ¿Qué quiere decir que son coplanares? Que coexisten en un mismo plano. Entonces, en el espacio no se habla de paralelismo, sino de coplanaridad. Y no siguen el molde clásico del paralelismo, sino de la coexistencia en un mismo plano. Estos son vectores paralelos, coexisten en un mismo plano. Estos son vectores paralelos o colineales, coexisten en el plano, en una misma recta de acción.
La definición más formal sería que cuando dos vectores tienen la misma dirección, pertenecen a la misma recta sostén, o simplemente decimos que son colineales o paralelos. ¿Sí? Recuerden que en el espacio es coplanaridad. Bien. Vamos a vector nulo. ¿Qué es un vector nulo? Es un vector donde el extremo y el origen coinciden. ¿Sí? No hay dirección ni sentido determinado. Su módulo es cero. Es un vector degenerado, ya que el vector degenera en un punto. Esta idea no es la primera vez que aparece en matemática. ¿Cuándo ha aparecido ya? Ha aparecido con los intervalos. Un punto también puede pensarse como un intervalo cerrado degenerado, donde el extremo superior y el inferior coinciden. Una ecuación de la forma 0x igual a k es una ecuación degenerada si k fuera distinto de 0. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo escribo bien, yo escribo, me parece que es chica esta letra, aparte simplemente para indicar esto. 0x igual a 4. Si escribimos eso, creo que alguna vez a alguien le ha pasado que resolviendo una ecuación le ocurrió esto. ¿Qué ocurre? Esto es una ecuación degenerada, porque x puede ser cualquiera. Esto no se puede pasar dividiendo porque la división por cero no existe. ¿Y qué pasa? X, al ser cualquiera, todo número por cero es cero. Y esto me va a quedar una ecuación falsa. Mejor dicho, una igualdad falsa. Me va a dar siempre 0 igual a 4. Por ende, la solución es vacía, porque la ecuación es degenerada. En cambio, si yo escribo esto se va a cumplir para cualquier valor real. Esta ya no es una ecuación degenerada. ¿Por qué? Porque cualquier x lo va a satisfacer, ya que 0 por cualquier número real es 0, y la igualdad se va a establecer. Entonces, recordemos que esto es muy importante. Un vector nulo es un vector donde origen y extremo coinciden. No hay ni dirección ni sentido determinado. Si el módulo de un vector es 0, es porque el vector es nulo. Vamos a definir lo que son vectores iguales. Fíjense el detalle. Dos vectores van a ser iguales si, solo si, ambos son nulos, o siendo ambos no nulos, tienen igual dirección, sentido y módulo. Fíjense el detalle. Si son nulos, su módulo es 0, coinciden, pero insisto, no hay dirección ni sentido determinados. Y si ambos son no nulos, tienen igual dirección, sentido y módulo. Notaciones. Con este símbolo vamos a, valga la redundancia, simbolizar a los vectores de la recta, del plano y del espacio. Este conjunto queda incluido en B2 y B2 en B3. Este es el más amplio. Es importante hacer generalizaciones. Por ende, siempre que sea posible, vamos a definir las operaciones en el espacio, ya que implícitamente van a estar definidas en dimensiones inferiores por lo que ya expliqué. Vector opuesto. ¿Qué es el vector opuesto? Dado un vector no nulo U, llamaremos vector opuesto de U, y lo notamos así, a un vector que tiene igual dirección y módulo que U, pero el sentido es distinto.
Todo vector tiene su opuesto y ese que tiene es único. El vector nulo tiene como vector opuesto al propio vector nulo. Gráficamente, este es el vector, este es el opuesto. Versor o vector unitario es un vector de módulo igual a la unidad. ¿Cómo representamos gráficamente vectores? Bueno, a ver, en el plano es simple. Quizá la mayor dificultad puede entrañar en el espacio. Primero vamos a comentar algo con respecto a la graficación en el espacio. El espacio está formado por 8 octantes. Serían 4 departamentos arriba, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y otros 4 abajo. Ahí quedó bien claro. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. Plano XY, el piso. Esta pared, el plano XZ, XZ, y esta pared, el plano YZ. Ahí se ve claramente cuando yo estoy en una habitación y veo uno de los rincones. No hice ejemplos acerca de dibujo de vectores en el plano porque me pareció extremadamente elemental, aunque aquí está implícito. El espacio. Eje X positivo, negativo. Y positivo, negativo. Z positivo, negativo. Supongamos que queremos representar visualmente el punto 1, 2, 1. Bien, marcamos 1 en el eje X, 2 en el eje Y. Trazamos desde aquí una paralela al eje Y y de aquí una paralela al eje X. Ahí tenemos el punto 1, 2. Claramente esa sería la representación de un punto en el plano. Si quisiera el vector posición del punto, ¿qué debería hacer? Trazar de aquí a aquí y la punta de flecha y tendríamos el vector 1, 2 en el plano XY. Pero yo quiero el vector y primero el punto en el espacio. Bueno, en este punto trazo una paralela al eje Z, busco 1, trazo y ese punto que nos quedó es 1, 2, 1. Si trazo de aquí a aquí, el vector, ese es el vector posición del punto P, es decir, un vector con origen en el origen de coordenadas y extremo en el punto P. Recordemos que esto es el afijo del vector. La punta de flecha es un punto. Eso se llama afijo del vector. Acá hay un ejemplo negativo, el punto menos 1, 2, menos 1. Bueno, fíjense, busco menos 1 en el eje X negativo, 2 en el eje Y positivo, trazo paralela, paralela. Ahí tengo el punto menos 1, 2 en el plano. Ahora busco menos 1. Trazo el paralelo, donde se cortan es el punto 1, menos 1, 2, menos 1. Si trazo el vector de aquí a aquí, es el vector posición del punto Q. Este hipervínculo conduce a una animación que permite representar vectores en el espacio como acabo yo de explicar. Hacemos así. Fíjense, ahí tenemos un vector en el espacio y lo podemos lograr moviendo un deslizador que me va a modificar la primera coordenada
la segunda o la tercera. Bien, hasta aquí desarrollamos el párrafo 1, que es muy cortito, y el 2. Gracias por su atención, y si el video les resultó, es decir, que les fue enriquecedor, no olviden poner me gusta. Muchas gracias por su atención.